más de fondo, un poco más compleja, compañeros. Necesito toda su atención. Por favor, si tienen dudas, vamos a hacer los comentarios conducentes. Es importante que no se queden con ninguna duda, compañeros. Voy a revisar sobre este punto, compañeros, las fuentes del derecho. ¿Dónde surge la norma jurídica? Hablaremos de la clasificación de la norma, mencionaremos la pirámide normativa, hablaremos del proceso legislativo, estudiaremos el tema de la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Bien, rápidamente empezamos con el tema de las fuentes. ¿Qué representa esto, compañeros? Aquí voy. Brota, nace, surge el derecho. Hay diferentes tipos de fuentes. Las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. ¿Sí, compañeros? Muy bien. ¿Qué representa cada fuente? El derecho tiene un origen. Hay que conocer su origen. Y bueno, vamos a conocer que la norma jurídica, desde su perspectiva de fuentes reales, hace mención a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos, a los fenómenos económicos, a los fenómenos culturales que propician la creación de la norma. Toda esa problemática social se trata de combatir con la creación de la norma. Si nos referimos a la norma en su aspecto histórico, vamos a mencionar los antecedentes que constituyen a las normas jurídicas. Por ejemplo, si yo quisiera revisar las fuentes históricas de la Constitución mexicana de que nos rige el día de hoy de 1917, yo tendría que en ese orden empezar a revisar constituciones anteriores, 1857, 1847, 1800, 1843, 1836, 1824. ¿Sale? Todos esos antecedentes los debo de conocer para de alguna manera descubrir la norma que nos rige el día de hoy. Parto de todos los antecedentes. Muy bien. Y bueno, lo más importante, compañeros, son las fuentes que constituyen nuestro derecho actual, las fuentes formales, procesos de creación de la norma jurídica. En ese sentido, voy a mencionar, compañeros, que las fuentes formales tienen su propósito en la ley. Hablamos de la costumbre. Hablamos también del tema referente con la jurisprudencia. Hablamos de la doctrina. Hablamos también de los principios generales del derecho. Muy bien. Entonces, empezamos con la primera referencia normativa, compañeros, la ley. Pongan mucha atención
para que desarrollemos este tema adecuadamente. Sobre la ley, destacamos lo siguiente. En la ley se señala la voluntad soberana del Estado que mediante un órgano facultado crea la norma. A ver, ¿cómo está eso? Reiteramos, la soberanía la tiene el pueblo. El pueblo ejerce su soberanía a través de la función del Ejecutivo, eligiendo a la autoridad, el Legislativo, el Judicial. Muy bien. Entre ellos, el pueblo elige a sus diputados para que estos creen la norma que va a regir al pueblo. ¿Sale? Esta facultad soberana implica que el proceso de creación sigue un procedimiento legalmente establecido. El procedimiento establecido para la creación de la ley lo vamos a ver a continuación, compañeros. Me brinco unas láminas para que lo vayamos viendo. Ahí está, compañeros. ¿Sale? La primera referencia que tenemos es la presentación de la iniciativa. ¿Quién puede presentar la iniciativa para un proyecto de ley? La iniciativa va a ser por conducto del presidente de la República, del Congreso de la Unión, a través de su Cámara de Diputados, a través del Senado, a través de los congresos locales y también la iniciativa popular. ¿Sale? Ellos son los que presentan la iniciativa. A esa iniciativa la conocemos con el nombre de proyecto de ley. Muy bien. La Cámara que conozca en primer lugar del proyecto de ley se va a llamar Cámara de Origen. Muy bien. La Cámara que conoce después de la Cámara de Origen ha aprobado la ley, entramos a una segunda fase que se llama discusión, se llamará la Cámara de Revisión. Ya pasó por la de origen, ya pasó por la de revisión, la han aprobado, va a pasar para su aprobación con el presidente de la República, quien si tiene observaciones ejercerá su derecho de veto y lo regresará a las cámaras. Si no tiene ninguna observación, va a sancionar la ley o decreto con su rúbrica, la va a solicitar que se publique en el diario oficial de la Federación para su iniciación de vigencia. Bien, compañeros. Ok. La cuestión cambia. Esto es el proceso legislativo federal para la creación de leyes, ¿eh? ¿Cómo se reforma la Constitución? Este mismo cuadro
Solamente vamos a agregar un punto. El proyecto debe ser aprobado por 2/3 partes de los miembros presentes. Punto número 1 y punto número 2. En el punto número 3, antes de la aprobación, aquí lo voy a anotar, compañeros, vamos a pasar por el voto de la mayoría de las legislaturas locales. ¿Ok, compañeros? ¿Se entiende? Ok. Y después de la aprobación del voto de la mayoría de las legislaturas locales, va a pasar a la aprobación del presidente de la República. En este caso, este será el punto 4 y el 5 va a ser la sanción y su publicación en el diario oficial de la Federación para señalar la fecha en que la norma inicia su vigencia. ¿Se entiende? Ok. Primer punto, por favor. Siguiente punto, dentro de las fuentes formales del derecho. Me regreso unas láminas. Hablamos de la costumbre. La costumbre tiene 2 elementos. La conducta reiterada y la obligatoriedad del mismo. ¿Sale? Si nada más hiciéramos mención a la conducta reiterada, hablamos de una costumbre simple. ¿Sale? Si hacemos mención a una conducta reiterada, pero de cumplimiento obligatorio, hablamos de una costumbre jurídica. ¿Se entiende? Para que sea costumbre jurídica, además de ser una conducta reiterada, debe ser de cumplimiento obligatorio. ¿Vamos bien? Ok. Bien, compañeros. Ahorita regresamos con las fuentes del derecho. Voy a pasar a la jerarquización de la norma jurídica o también conocida como pirámide de Kelsen. Esta pirámide no va a ser objeto de aplicación en este sentido cuando hagamos referencia al tema de derechos humanos. En derechos humanos explicaremos a continuación cómo se aplica. Pero vamos a empezar con el contenido, compañeros. Hasta la cúspide tenemos a la Constitución como la máxima norma, como la norma creadora de todo el orden jurídico, como la norma que constituye nuestro Estado. Muy bien. Arriba de la Constitución, pues no habrá nada, ¿verdad? Abajo de la Constitución tenemos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales vamos a considerarlos como
acuerdo de voluntades ¿sale? Que suscriben sujetos del derecho internacional público, como son los estados, las organizaciones internacionales, los organismos no gubernamentales, organismos no gubernamentales, como son los insurgentes, que son un grupo armado que busca la independencia, como es la Santa Sede, etcétera. Esos son los sujetos que celebran tratados internacionales. En México, los tratados internacionales son aprobados por el presidente de la República, pero se sancionan por parte del Senado de la República. ¿Ok? Muy bien. Abajo, en el punto número 3, tenemos a las leyes generales. Las leyes generales se consideran de aplicación concurrente. Ok, son de aplicación concurrente y entonces, permítame, diríamos, compañeros, que en esa aplicación concurrente actúan la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal. ¿Sale, compañeros? Por eso son generales, de aplicación concurrente para los 3 niveles de gobierno. Muy bien. Ejemplo, Ley General de Salud, de aplicación concurrente para la federación, los estados y los municipios. No me confundan leyes generales con leyes federales ni con leyes nacionales. Ahorita les hago una diferencia entre esto, compañeros. Voy a hablar de las leyes federales y su diferencia con las leyes nacionales. Leyes federales tienen aplicación en todo el territorio nacional. ¿Sale? Pero va a aplicarse en ámbitos de competencia de la autoridad federal, de alguna de sus secretarías, o por ejemplo, ámbitos de naturaleza como son las carreteras federales, los puertos y los aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Ok, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Las leyes nacionales
se aplican en todo el territorio y se aplican por todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia. ¿Sale? Municipal. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Tanto las leyes federales como las leyes locales son creadas por el Congreso de la Unión. Diputados, senadores. ¿Vale? Se crean leyes que son generales, federales, nacionales. ¿Está claro? Muy bien. Una pregunta, maestro. Entonces, las leyes federales y las leyes nacionales las crea el Congreso de la Unión a partir de los diputados y senadores, ¿sí? ¿Sí Ajá. entendí bien? Ah, ok, Sí, perfecto, nada más exactamente. era. Sí, nada más lo que usted va a tener que distinguir aquí es que algunas son de aplicación concurrente en todo el territorio nacional y otros pues solamente será en todo el territorio, pero en ámbitos que sean competencia de la autoridad federal. ¿Se No, entiende? bueno, a nivel federal, no, por ejemplo, una ley, no sé, X, no, si fuera en un municipio no lo aplica la ley federal, los federales, sino lo aplica la ley municipal, ¿o No, cómo estaría? a ver, hay que ver el ámbito de competencia. ¿A qué me refiero? Mm. A ver, ¿qué pasaría si usted celebrara un contrato de arrendamiento conmigo, pero usted está rentando, lo que vamos a hacer, va a rentar usted un local comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sería una ley federal porque es a La, nivel internacional. porque estamos hablando de un local comercial que se encuentra dentro del aeropuerto y esa área es administrada por el gobierno federal. ¿Se entiende? Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un accidente y eso ocurre en una carretera que se encuentra administrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues sería algo también federal porque estamos Exact, en carretera federal. exactamente, y es competencia de la autoridad federal. Ujú. Se comete un delito, ¿sale? Sobre un parque público, ¿sale? En X, un delito ordinario. Bajo este supuesto, la competencia será de la autoridad local. Local. ¿Sale? Hay Perfecto. disposiciones que se contemplan a nivel municipal dentro de los bandos de policía y buen gobierno que van a regir solamente en su municipio. ¿Sale? Algunas cuestiones de faltas administrativas, etcétera, se encuentran dentro de los bandos de policía y buen gobierno. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, compañeros. Punto número 5. Leyes locales. A ver, compañeros, incluso dentro del propio ámbito local, la jerarquía me dice que hasta arriba se encuentra la Constitución Federal. Abajo, las leyes federales. Abajo, la Constitución local. De la Constitución local deviene el ordenamiento jurídico local. Aquí tendríamos el fundamento de las leyes locales. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, esas serían las leyes locales. La Constitución del Estado de México da origen a las normas locales dentro del Estado de México. ¿Vamos bien? Ok. Abajo tendríamos
los decretos, que van a ser facultades que tiene el Poder Ejecutivo, tanto federal como de las entidades federativas. Y en ese supuesto se legisla sobre algún punto en particular de la administración. Maestro, ¿puede repetir los decretos, por favor? Ok, facultades que tiene el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo de las entidades federativas, en donde se regulan situaciones concretas respecto a la administración. ¿Vale? Esto le corresponde a los poderes ejecutivos. Si tendremos que ponerle un peso mayor a un decreto, por supuesto que el federal del presidente de la República tendría una supremacía respecto al decreto presentado por un gobernador. ¿Sale? Abajo o inclusive, no está mal, compañeros, que alguno de ustedes me dijera que los reglamentos está arriba y abajo los decretos. Realmente ahí no tenemos ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de los reglamentos. La diferencia entre un decreto y un reglamento, maestro, ¿cuál es? Ahí va. El reglamento es una norma secundaria, una norma subordinada a la existencia de una ley. Si no existe la ley, no se puede crear reglamento, ¿eh? El reglamento se encuentra subordinado a la existencia de esa ley. Y el reglamento también es una disposición que realiza el poder ejecutivo, interpretando, señalando los alcances de esta ley. ¿Vamos bien? Hay reglamentos de la Administración Pública Federal y reglamentos que se aprueban a nivel local. Muy bien. A nivel federal, sería una función que realizaría el presidente de la República. Y a nivel local, un gobernador. ¿Se entiende? Muy bien. Abajo tendríamos a las normas individualizadas. ¿Sale? Cuando hablamos de normas individualizadas, son normas que solamente tienen implicación entre las partes en un conflicto. Solamente entre las partes. Como por ejemplo, las sentencias. Esas son normas individualizadas. El conflicto que surge entre A y B solamente implica a estas partes, A y B. Ninguna otra persona tendrá implicación en relación con esta sentencia. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Jerarquía normativa. Eso me va a explicar el orden normativo que yo debo de representar. Pero, si hablamos de, perdón, antes de empezar con el tema de derechos humanos, podríamos agregarlo aquí, pero yo no le pondría como tal en esa relación. Yo diría que este punto tiene una noción más especial. La jurisprudencia tiende a hacer lo siguiente. Vean cómo lo voy a marcar. Con la jurisprudencia, yo complemento, yo integro el orden jurídico. Porque
la jurisprudencia ¿sale? Colma lagunas. Las lagunas son las omisiones de la ley, ¿sale? Aquella oscuridad. La jurisprudencia resuelve antinomias, que son contradicciones de la ley. La jurisprudencia interpreta la ley y señala sus alcances. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sí. Muy bien. Preguntar. Por eso es complementaria, compañero. La jurisprudencia tiende a integrar el orden jurídico. Por eso yo no me atrevería a decir que se encuentra en ese orden, sino todo lo contrario. Tiene una importancia trascendental porque integra todo el orden jurídico. Ahorita hablamos de cómo se crea la jurisprudencia. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Maestro, entonces, con la jurisprudencia, igual sigue teniendo la forma la pirámide o se puede modificar. No, la jurisprudencia integra. ¿A qué me refiero con ello? Si algún precepto que hemos mencionado con antelación del todo no le queda claro y quiere revisar usted los criterios que emanan de nuestros tribunales, revisamos la jurisprudencia, porque nos hacen una aclaración de cuál es el alcance de la norma. Ujú. ¿Sí? Imagine usted, imagine que esto representa el orden jurídico. ¿Sale? A ver, voy a ponerle un caso. Todo esto se encuentra satisfecho, el orden jurídico, pero hay un espacio que de alguna manera como que hay un vacío. Aquí está, quedó claro, quedó un hueco, hay que colmar esa laguna, hay que colmar ese vacío. ¿Cómo se va a hacer? A través de la A través jurisprudencia. de la aplicación de la jurisprudencia. Ujú. Ujú. Entonces, Entonces, esta sería como complementaria, así. complementaria, integradora, interpretativa, ¿sale? Ah, Ese ajá, sería el ya, alcance. ya quedó más claro, maestro. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Quién hace las jurisprudencias? Ah, ahí vamos a ese punto. Ahí vamos a ese punto. ¿Sale? Benito, ¿otra pregunta tenías? Sí, disculpe, maestro, pero hay jurisprudencias que entre sí choquen, por decir, que Ahorita vamos a ese punto también. hace. Ahorita llegamos a ese punto. ¿Sale? De un Muy mismo bien. tema pueden chocar dos, ¿verdad? Jurisprudencias. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Cuál se escoge de las dos o cómo? ¿Qué Ahorita, criterio? ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? Está bien, gracias, maestro. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. La pregunta viene en el tema de cómo interpretamos la norma en el tema de los derechos humanos. En el tema de derechos humanos hicimos una reforma importante, compañeros, en el 2011. ¿Sale? Y entonces se reconocen los derechos humanos que están en la Constitución, pero también los derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales. Muy bien. Desde la perspectiva de la contradicción de tesis, así anótenla, ¿eh? Contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Esto va a ser lo que vamos a interpretar en derechos humanos. En derechos humanos, compañeros, en la cúspide se va a encontrar la Constitución y los
tratados internacionales. ¿Sale? Aquí hasta arriba. ¿Vamos bien? Y para aplicar los criterios de derechos humanos, aplicaremos un principio. Se llama pro persona. Es decir, buscaremos la aplicación que más favorezca a los derechos humanos, que menos restrinja, que menos dañe los derechos humanos de las partes. ¿Se va entendiendo, compañeros? En el tema de derechos humanos, rompan un poco el esquema piramidal y utilicen otro esquema. En derechos humanos vamos a utilizar un cuadrito así. A este cuadrito pónganle un nombre. Bloque de constitucionalidad. ¿Vale? Ese va a ser nuestro bloque. Y aquí imaginen que hay distintas normas. Por aquí tenemos a la Constitución. Por aquí tenemos una constitución local. Por aquí tenemos una ley general. Por aquí tenemos una ley federal. Por aquí tenemos una ley local. Por aquí tenemos un contrato. Bueno, así. Todos distribuidos en ese bloque. Desde la perspectiva de los derechos humanos, yo voy a tomar la norma que más favorezca a los derechos humanos. La más favorable será la que utilizaré en un caso concreto. ¿Se entiende? Sin importar jerarquía. Lo único que me interesa en derecho humano, ¿cuál es la norma más protectora? ¿Se entiende, compañeros? ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora sí al tema de la jurisprudencia. Bien. Vean, doctrina creada a partir de resoluciones jurisdiccionales. ¿Vale? En este sentido, tenemos que destacar cuáles son los órganos jurisdiccionales facultados para la creación de jurisprudencia. Empezaremos con este tema, compañeros. ¿Quiénes están facultados para la creación de jurisprudencia? Arriba de todos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abajito de la Corte, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paralelo por tratarse de una materia completamente distinta, pero es la máxima autoridad en esta materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solamente en materia electoral. Abajito. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? ¿Qué, maestro? Del Poder Judicial de la Federación. Abajito, los tribunales colegiados de circuito. Bien. En el caso de los tribunales colegiados, obliga a los tribunales colegiados del mismo, a los tribunales del mismo circuito judicial. A los que no sean de su circuito judicial,
solamente genera un criterio orientador. Es decir, si yo quisiera que el criterio de un tribunal colegiado de circuito de Nuevo León se aplicara en un asunto en el estado de Puebla, pues la realidad es que no lo obliga. Solamente generaría un criterio orientador si lo quiere tomar en consideración el juez. ¿Se entiende? Pero otras autoridades jurisdiccionales en Nuevo León, ese criterio sí lo va a obligar. ¿Qué ¿Compañeros? es un circuito judicial? Ok, el país se va a dividir en 32 circuitos judiciales. ¿Sale? No tiene que ver del todo con el tema de cómo se distribuye geográficamente nuestro país, ¿eh? Son 32 circuitos judiciales. Cada circuito judicial se integra por tribunales colegiados, por tribunales unitarios de circuito y por juzgados de distrito. Y además por un órgano que resuelve contradicciones de tesis de tribunales colegiados de ese circuito, los llamados plenos de circuito. ¿Me van siguiendo, compañeros? Esos son los circuitos judiciales. Bueno, estos son los órganos facultados para la creación de jurisprudencia. Ahora trataré de explicarles, compañeros, cómo se crea la jurisprudencia. Muy bien. Listos. Vámonos a la jurisprudencia. Solamente mencionaré tres puntos, aunque son varias formas de crear jurisprudencia. Sin embargo, en esta clase, para no confundirlo, solamente quiero manejar tres. Muy bien. Ya cuando lleguen a temas de constitucional o a temas referentes a control de constitucionalidad y control de convencionalidad, ya profundizarán sobre las otras formas, ¿eh? Ahorita me quedo con tres. Bien, empezamos. Aquí está. Jurisprudencia por reiteración de criterios. 5 criterios sustentados por el mismo órgano jurisdiccional sin ningún criterio que sea contradictorio. A ver, vamos a verlo gráficamente, compañeros. Aquí está. 5 criterios en un mismo sentido. ¿Sale? La Corte tiene 5 criterios respecto a la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. En 5 casos, la Corte dice que es constitucional el consumo y la producción de marihuana con fines lúdicos. En ese supuesto, esos 5 criterios conforman la jurisprudencia. ¿Se entiende, compañeros? Pero estos criterios son del mismo órgano jurisdiccional. ¿Sale? No me pueden decir, bueno, es de que un colegiado en Puebla dio este criterio y después ese criterio lo replicó un colegiado en Tabasco y después un colegiado en Nuevo León volvió a establecer ese criterio. Y después uno en Baja California Sur lo volvió a señalar. Y después en Tijuana, Baja California, otro colegiado también lo estableció. No, tienen que ser del mismo órgano. ¿Se entiende, compañeros? ¿Qué son las resoluciones, maestro? Pues un pronunciamiento, la solución de un caso en particular, que la Corte, que los colegiados, que las salas se pronuncian y eso crea una resolución. Se resuelve un caso en particular. ¿Sí? Ok, ¿quedó claro o tenemos alguna duda con la
con la reiteración de criterios? Esto obviamente tienen que estar todos a favor, ¿no? No tiene que haber nadie en contra de lo mismo. Bueno, por ejemplo, si hablamos de la Corte se conforma por 11 ministros. Por lo menos cada resolución debe ser aprobada por 8 ministros. Si esa es la pregunta que me hizo, debería ser 8 ministros cada resolución para que sea vinculante en este caso. Correcto, sí era esa. ¿Ok? Muy bien. Ok. Siguiente forma de creación de jurisprudencia, compañeros. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Esto lo comentó, creo que lo comentó, ¿quién lo comentó? Me lo acaban de preguntar. Creo que fue usted, Benito. Usted Sí, lo comentó. Ahí sí, va, yo le pregunté, profesor. ahí va. Vean estos criterios, ¿eh? Y Benito comenta, oye, y en el caso de que se den criterios que son discrepantes, ¿cómo se va a resolver? Primer ejemplo de criterios discrepantes. 2 colegiados de distinto circuito tienen tesis contradictorias. Estas tesis se contraponen entre sí. ¿Cuál prevalece? Colegiado de Puebla contra colegiado de Coahuila. ¿Cuál prevalece? Son 2 criterios discrepantes. Son 2 tesis jurisprudenciales. ¿Quién va a resolverlo? Será, compañeros, las salas de la Suprema Corte. Se determinará qué criterio deja de tener efectos y qué criterio se va a aplicar. ¿Se entiende? Tribunales colegiados de distintos circuitos. ¿Vamos bien? Aquí como que un ejemplo. Por ejemplo, a un caso burdo otra vez, regresamos. Imagina que el colegiado de Coahuila haya establecido un criterio jurisprudencial que diga que el consumo de marihuana y su producción es constitucional y habla de una producción de determinada plantación, etcétera, etcétera. Y ese criterio sea contrario a lo que dice de Puebla, porque se habla de la constitucionalidad del consumo con fines lúdicos, pero no habla de su producción. ¿Sale? Son 2 criterios discrepantes. En Ok. este caso, los 2 criterios se contraponen entre sí, porque uno dice es constitucional consumirla y es constitucional producirla, y el otro criterio dice no, solamente su consumo, pero no su producción. ¿Sale? Correcto. Entonces, aquí un órgano tiene que resolver cuál prevalece. Si las salas de la Corte dicen prevalece el de Puebla, entonces el criterio del colegiado de Coahuila ya deja de surtir efectos, ¿eh? Ya no tendría, ya no tiene razón de ser, porque la sala de la Corte ha dicho, ese criterio queda sin materia ya. Muy bien. Perfecto, gracias. Ok, ahora vemos otras contradicciones de tesis. Contradicciones de tesis, compañeros, sobre tribunales colegiados del mismo circuito judicial. Edomex. Están en el mismo circuito los colegiados y tienen criterios discrepantes. ¿Sale? ¿Cuál va a prevalecer? Como se encuentran en el mismo circuito judicial, lo va a resolver los llamados plenos de circuito. Estos decidirán qué criterio queda sin materia y qué criterio continuará. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Criterios
discrepantes, pero ahora son de las salas, de la sala de la corte que va a resolver. Las salas de la corte tienen criterios que se contraponen. ¿Cuál prevalece? El que determine el pleno de la corte. Criterio deja de tener efectos, criterio permanece. ¿Se entendió, compañeros? Ok. Acuérdense, ya son jurisprudencia. Lo que va a suceder es que una ya no va a tener ningún efecto y la otra va a prevalecer como consecuencia de esta contradicción de tesis. Muy bien. Maestro, una pregunta. ¿Esta contradicción de tesis igual se publica en los diarios? Y entonces yo tengo que estar revisando las fechas más actuales de los cambios de estas jurisprudencias. Excelente pregunta. Y es una cuestión que le iba a comentar ahorita que llegáramos a la sustitución, pero ya se me adelantó y la voy a responder de una vez. La modificación, los criterios de reiteración de criterios, la contradicción de tesis, se deberá publicar, compañeros, en el semanario judicial de la Federación. ¿Vale? Ahí la vamos a publicar para que tenga efectos frente a terceros y los terceros conozcan la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que va a ser aplicada en los casos en concretos que se le presenten. ¿Sale? Ahí se va a publicar. ¿Hay Semanario una página Judicial web, de la maestro? Federación. Lo puede revisar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí todos los días se actualiza este semanario judicial de la Federación. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Otro criterio. Fíjense que más que crear una jurisprudencia, lo siguiente es que la jurisprudencia deja de tener aplicación, pero no está creando una, sino lo que está haciendo es que la deja de aplicar. Vamos a ver, se llama la sustitución. Dicen que es de sabios cambiar de opinión. La propia historia, la propia evolución del derecho hace que a veces los jueces cambien su criterio con el transcurso del tiempo. Hay circunstancias que obligan a modificar sus criterios. ¿Sale? Les pongo un ejemplo. Si nos remitiéramos a cómo interpretaba la Corte el artículo 133, que habla de la supremacía constitucional, tenía una interpretación distinta en distintas épocas. Déjenme explico. En los 80s decía la Corte, la jerarquía normativa estará en primer lugar, la Constitución. Segundo lugar, las leyes federales. Tercero, los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Criterio de los 80s. ¿Vamos bien? Los 90s y principalmente con la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El criterio cambió y entonces dice la Corte, primero, la Constitución.
después los tratados internacionales, después las leyes federales. ¿Vamos bien? Ya a mediados de los 2000 finales, ya empezaban a tener otro criterio. Y tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales y demás. ¿Se entiende, compañeros? Los criterios vienen a modificarse. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí, compañeros, respecto a los criterios? Como estamos dejando de observar un criterio jurisprudencial, lo tiene que hacer el mismo órgano que creó la jurisprudencia. En este caso, el órgano va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte va a emitir, pues de alguna manera, una observación justificando los motivos por la cual deja de observar una jurisprudencia. ¿Sale? ¿Por qué la deja de observar? Y en ese sentido, compañeros, estos criterios los va a señalar en el semanario judicial de la Federación para informar a terceros de la modificación a la jurisprudencia. ¿Vamos bien? Ok. Ya llevamos las siguientes fuentes del derecho, compañeros. Ya hablamos nosotros de la ley, la costumbre, la jurisprudencia. Vamos a concluir con el tema de la doctrina. La doctrina son las opiniones que provienen de los juristas, de los estudiosos del derecho. Sus libros, sus obras, sus teorías conforman parte de la ciencia del derecho. Y es más, en eso nos apoyamos para estudiar la norma. ¿Se entiende, compañeros? A diferencia de la jurisprudencia, la doctrina no obliga y ni vincula a las autoridades. No se someten a la misma. ¿Se entendió? Ok. Principios generales del derecho. Son máximas que derivan del derecho natural. Es el espíritu de la ley. Normalmente tiene su origen desde los antecedentes del derecho romano. Les pongo un ejemplo de algunos principios generales del derecho. Nadie puede hacer justicia por Su propia mano. su propia mano. ¿Sale? El que afirma está obligado a Aprobar. probar. ¿Sale? Nadie está obligado a lo Imposible. imposible. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Esos principios generales del derecho, compañeros, que acabamos de hacer mención, los podemos encontrar, ¿sale? Aquí voy, expresamente en la norma, ahí se encuentran plasmados, o los encontramos a partir de criterios interpretativos, de criterios hermenéuticos de la ley, de la norma. ¿Vale? Artículo 14 de nuestra Constitución. Vámonos rápidamente con ese artículo y hacemos referencia al párrafo cuarto. Dice, en los juicios del orden civil
la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Excelente, compañeros. Van haciendo, la verdad, un excelente trabajo. Muy bien. Viene un tema un poco complejo. Es el tema, yo creo que más técnico, el que va a venir ahorita, que es la siguiente unidad. Y para ello, pues, mi estimado...